Bueno, tenemos en conexión ahora a la vuelta del Faro al presidente de la patronal de las residencias de la tercera edad, a José María Toro, presidente de AERTE, que es un actor protagonista muy a su pesar en estos tiempos de pandemia. Señor Toro, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su invitación. ¿Cuál es la última hora y el minuto y resultado en el momento, en el ámbito de las residencias? Se hace un seguimiento casi diario de cómo les va a ustedes y cómo les va a estas residencias que acogen aquello, he de decirlo, pues lo más importante que tenemos, que son nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, etcétera. Seguramente la parte de la población más sensible que hay en estos momentos y más, más expuesta a esta enfermedad. Lo que sí que hemos leído hoy, y no sé si me puede confirmar, es que teníamos algún rayo de esperanza desde el punto de vista de que hay ahora mismo menos residencias con contagiados que ayer o antes de ayer, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, el número de residencias con algún caso confirmado de COVID pues ha bajado un 20% durante los últimos 7 días. Yo creo que este es un dato importante porque parece que en ese aspecto pues está reduciéndose ese número de centros que se ven afectados en estos casos. Es verdad que esta vez, al contrario que en la primera fase de la pandemia, pues los casos que se dan en las residencias por lo general son inferiores a 3, como dijo el otro día la consellera Barceló. Pero bueno, este es un dato que nos tranquiliza, aunque vuelvo a insistir y creo que estamos insistiendo mucho en este tiempo en que aquí no se puede bajar nunca la guardia y que seguimos en alerta máxima evidentemente desde principios de marzo o finales de febrero. ¿Cuáles son sus principales problemas? No ahora solo, sino durante estos meses. ¿Cuáles han sido sus principales problemas o carencias? Bueno, yo creo que al principio la falta de información. Es decir, hay que recordar que a finales de febrero incluso dirigentes políticos hacían referencia al coronavirus como una gripe, ¿no? Algo parecido, lo que no nos permitió prepararnos para lo que podía venir, porque claro, no sabíamos si la máxima responsable de las residencias, como es la vicepresidenta Oltra, dice esto, aunque es verdad que el otro día reconoció su error y pidió disculpas. Hay que entender en ese contexto que nosotros no estábamos preparados para lo que venía porque nadie nos avisó realmente de lo que venía. Aún así, las distintas alertas de la Organización Mundial de la Salud, pues yo creo que hicieron a las residencias plantearse esta cuestión y lo que se hizo fue empezar a actuar de manera por delante incluso de lo que hacía la propia administración, ¿no? Pero nos encontramos en ese momento con un bloqueo de material de protección para los trabajadores. Era imposible acceder a ese material porque el Ministerio lo bloqueó en una compra centralizada que intentaba distribuir después, que no funcionó. No teníamos pruebas PCR para saber exactamente quién estaba y quién no estaba, y el remate fue ya que cuando las personas empezaron a poner malas, pues no podíamos derivarlas al hospital. Hay que reconocer o hay que insistir en que esto es una pandemia, esto es una crisis sanitaria y que por lo tanto quien se tiene que hacer cargo de estas personas cuando están enfermas es el sistema de salud. Esa falta de derivación, esa incapacidad del sistema, por 1000 motivos, que yo creo que evidentemente ninguno, la falta de voluntad, impidieron atender a estas personas en las mismas condiciones que las que estaban en su hogar, pues provocó al final el resultado tan trágico que hemos tenido y que lamentamos de manera absoluta. Tengan en cuenta que una persona fallece en una residencia no es una persona que lleva 3 días allí, como en un hospital. Es una persona que conocemos a sus familiares, sabemos cuándo es su cumpleaños, cuál es su nombre y toda la historia de su vida, ¿no? Por lo cual es un daño irreparable para sus familias, pero también para los centros que lo atienden. El trabajo de ustedes es, y lo están haciendo cada día, es concienciar a los poderes públicos y también a la población de que una residencia no es un hospital, sino que es una casa. Bueno, nosotros el primer mensaje que quisimos lanzar fue que nosotros no curamos, sino que nosotros cuidamos y que evidentemente no somos un hospital pequeño, sino una casa grande. Partiendo de esta base, hemos visto también un proceso de interlocución nuevo para nosotros, que era trabajar de manera coordinada con la Consellería de Igualdad y al mismo tiempo con la Consellería de Sanidad, que adquirió un gran protagonismo en nuestro sector que hasta antes de esta pandemia pues no tenía, ¿no? Esta situación ha sido difícil. Con la verdad que la interlocución con Sanidad ha sido siempre muy periódica, ha sido siempre de alto nivel. Durante un tiempo, hasta aproximadamente finales de mayo, con la de Igualdad, no se produjo esa interlocución de manera tan rápida. Nos sorprendió que la propia consellera no estuviera pendiente más del sector. Y eso fue un tema que nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones, que nos sentimos bastante solos, pero bueno, hicimos lo que creo que teníamos que hacer. La Comunidad Autónoma Valenciana es la tercera con menos casos de fallecidos en residencia respecto al total que se han producido de fallecidos, y yo creo que las medidas que se van poniendo en marcha evidentemente y retomar ese diálogo con Igualdad y con Sanidad
pues nos está ayudando a llevar mejor esta segunda fase de la pandemia. Ha habido en algunos casos puntuales, y no son la nota dominante ni mucho menos mayoritaria de las residencias, pero hay casos puntuales que son muy vistosos y que aparecen en los telediarios con imágenes que no nos gustaría ver, y que después lo que pasa es que corren el peligro de categorizar y de generalizar la cuestión. ¿Qué hacen ustedes para evitar estos problemas y que no se repitan? Bueno, yo creo que esas imágenes, que las separaría de la cuestión del COVID, porque creo que no conviene plantear una identidad entre las dos circunstancias, son absolutamente distintas. Yo creo que son unas imágenes, evidentemente, que nos producen el máximo rechazo. Y sobre todo creo que no son, como decía usted, no son significativas o no son representativas del trabajo que tantas empresas hacen en la Comunidad Valenciana y que está vinculada a la excelencia en el servicio. Eso es lo primero que me gustaría decir. Después es verdad que este tipo de imágenes tiene tendencia a generalizar una imagen sobre el sector que ya estaba siendo muy afectada incluso durante la primera fase de la pandemia, y que al final parecía que un centro con casos ya era un centro que le había hecho mal, o un centro con un número de fallecidos importante era que se había hecho mal. Yo creo que nadie se ha preguntado por qué ha fallecido tanta gente en los hospitales, en el sentido de culpabilizar al hospital, y sin embargo un fallecido, 2, 3, 4 que hubiera una residencia, inmediatamente se planteaba como una cuestión de que se había producido inmediatamente una mala praxis, ¿no? Yo creo que no se nos ha aplicado un criterio imparcial en la decisión. Incluso los datos muchas veces, cuando son negativos, tienen mucho bombo, y sin embargo cuando indican esta bajada, por ejemplo, del 20% de casos en la última semana, pues no tienen el mismo recorrido, ¿no? Yo creo que es un tema que me gustaría que desde el sector también se replantease, cómo se trata las residencias, el trabajo que se hace y cómo generalizar en este caso, igual que con cualquier otra profesión, puede acabar llevando a una injusticia muy importante. En las residencias valencianas se cuida de nuestros mayores, pero ahí hay un horizonte también peligroso, y me imagino que ustedes, ya con más experiencia, estarán atentos para ello. Una última cuestión, porque es un problema nuevo. El problema que tienen ahora mismo ustedes es de mano de obra, entiendo. Faltan enfermeras, ¿quién lo iba a decir, no? Bueno, pero no es un caso que nos afecta a nosotros, es que realmente los hospitales, y la propia consellera Barceló ha indicado en múltiples ocasiones que falta personal sanitario. Nosotros ya llevamos diciendo, no desde ahora, sino llevamos pues por lo menos un año y medio advirtiendo de la carencia de personal sanitario en general. Los hospitales no tienen, nosotros no tenemos. Ahora se quieren plantear que haya enfermeras, por ejemplo, en los colegios, lo que va a provocar seguramente, si eso se acaba aprobando, pues un déficit mucho mayor de personal. Nosotros, en una reunión que hemos tenido con el conseller Marsá, precisamente en el marco del diálogo social y de la reconstrucción, le planteamos delante de la consellera Barceló y delante de la vicepresidenta Oltra la necesidad de hacer una ampliación de las plazas en formación en la universidad para poder atender a esta necesidad que tenemos ahora mismo, no solo de nuestro sector, sino de la sociedad en general. Faltan miles de enfermeros en toda España y hay un déficit de enfermeros en Europa muy importante, y este es un tema que evidentemente nosotros creo que tenemos que resolver, pero claro, no lo podemos hacer solo, necesitamos la colaboración de las administraciones educativas para este caso. José María Toro, presidente de AERTE, la patronal de las residencias valencianas. Muchísimas gracias por estar en El Faro esta noche. Suerte. Gracias, muy amable por su llamada y buenas noches. Gracias.